Familia, muy buenos días, qué bueno poder estar con ustedes una vez más, un domingo más, qué bueno. Le doy gracias al Señor por permitirme llevar esta palabra hasta sus casas y que ustedes nos dejen entrar cada 8 días a sus hogares y que la palabra de Dios pueda edificarlos, pueda bendecirlos. Yo quiero orar en esta mañana. Amado Dios, te doy gracias por esta mañana, por este tiempo que vamos a tener. Gracias por la palabra, Señor. Gracias porque yo sé, Señor, que esta palabra, Señor, nos va a llenar, nos va a fortalecer, Señor. Nos va a despertar, Dios. Gracias por cada familia, Señor, que hoy está en este lugar. Gracias, Señor Jesús, porque tú escuchas nuestro clamor. Gracias porque tú, Señor Jesús, nos llena, nos bendice, nos fortalece, mi Rey. Y te pido, Señor, que cada uno, Señor, pueda, Señor, estar ahí atento a tu palabra, Señor, y sea ministrado por tu palabra. Quita todo pensamiento mío, Señor. Tu palabra, Señor, es lo que importa. Tu palabra es la que cambia, la que transforma, la que restaura, la que sana, Señor. Gracias por esta mañana, mi Jesús. Amén y amén. Yo quiero invitarlos a que abran su Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Dice así la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y el versículo 17 dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y quiero también leerlo en la traducción lenguaje actual. Dice así: tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Y sabe, la palabra nos comienza a decir algo: aprovechando bien el tiempo. Familia, tú y yo necesitamos aprovechar bien el tiempo. La palabra nos está diciendo que los tiempos son malos. Claro, hay violencia, hay destrucción, hay tantas cosas que el tiempo y todo lo que podemos ver en el día tras día, vemos tantas cosas, porque la palabra de Dios dice que aún en los últimos días el amor de muchos se enfriará y la maldad comenzará a crecer en la tierra. Así que es el tiempo en el cual tú y yo tenemos que entender acerca de este tema. El tiempo es un regalo que el Señor nos dio. Por lo regular está siendo malgastado o perdido. Cuando no lo empleamos bien, de acuerdo a la voluntad de Dios, pues vamos a malgastar el tiempo. Ahora, pero necesitamos definir qué es el tiempo, y el tiempo es con lo que se mide la duración o separación de acontecimientos. Es vital entender la naturaleza del tiempo, porque el tiempo, familia, no retrocede. El tiempo no retrocede. Nadie puede decir: ay, bueno, muchas veces hemos querido retroceder el tiempo y decir: ay, Señor, tan bueno poder retroceder el tiempo y no haber dicho esto, no haber dicho aquello. Tan bueno poder retroceder el tiempo y haber tomado una decisión más sabia en algunos casos. Pero sabes, característica del tiempo, hay muchas personas que se anclan en esto, y cuando hay demasiado exceso de pasado, de querer retroceder el tiempo, de que quedamos anclados en el pasado, eso produce lo que llamamos la depresión. La depresión es el exceso de mucho pasado en nuestra vida. Y esto estamos hablando del tiempo. El tiempo no se puede retroceder. Por eso Pablo decía: yo miro al frente y me extiendo hacia adelante. Pero también otra característica que tiene el tiempo es que el tiempo no se detiene. Nadie puede detener el tiempo.
Nadie lo puede detener, el tiempo no se puede detener. Bueno, las mujeres quisieran detener el tiempo y decir que en cada cumpleaños cumplen 25 y se la pasan, pueden vivir 10, 20, 30, 50 años diciendo que tienen 25 años. Gloria a Dios, mantienen muy lindas. Cierro paréntesis y sigo con el mensaje. Pero saben, el tiempo no se puede detener. Nadie puede detener el tiempo avanza. Hoy estamos aquí en medio de esta predicación y en pocos minutos será el pasado de lo que estamos viviendo acá. 2 minutos atrás ya fue pasado, no podemos detener el tiempo. Ahora, cuando vivimos en exceso en nuestro presente de las preocupaciones y de tantas cosas, se produce algo que es el estrés. El estrés es el exceso de presente. No tenemos tiempo. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer esto. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué no creas un día que tenga 36 horas? Y he escuchado muchas personas diciendo, ay, tan bueno poder tener una semana de 8 días, de 9 días, de 10 días. Ay, qué bueno que antes del domingo, después del domingo, el Señor le colocara otro día antes de entrar a trabajar. Y muchas cosas porque, ¿sabes? Tenemos estrés del exceso del presente. También hay otra característica del tiempo y es que el tiempo no se puede adelantar. Tú no puedes adelantar el tiempo. Y aquí es donde entra otro proceso que es la ansiedad. La ansiedad es el exceso de futuro. ¿Cuántas personas no son ansiosas por algo que va a pasar? Y tal vez tú ahí en tu casa puedes estar codeando a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, yo no sé a quién, pero puedes decirle, si ve, usted que es tan ansioso, porque muchas veces nos colocamos ansiosos. Es como cuando un niño sabe que está su cumpleaños, Miguel le pasa esto y se vuelve muy ansioso en sus cumpleaños y faltando 10 días es, papá, ¿puedo destapar mi regalo? Papá, ¿y por qué no lo destapo ya? Papá, pero es que no puedo, no aguanto, ¿no? Está ansioso, pero sabes, la ansiedad es el exceso de futuro, de estar en ese futuro. Ahora, nosotros no podemos adelantar el tiempo. Muchos están ansiosos y tienen ansiedad del futuro, de qué es lo que va a pasar. Tienen sus hijos de 1 o 2 años y están ansiosos por qué carrera van a estudiar en la universidad. Por favor, tienen 2 meses de nacido, tienen 3 años y están ansiosos de algo que todavía no ha llegado. Por eso el Señor decía en la palabra del Señor, cada día tiene su propio afán. Y es que nosotros tenemos que vivir de esta manera y poder controlar nuestras emociones, que muchas veces estas emociones se quieren salir de control. Ahora, ¿cómo se pierde el tiempo? Primeramente, perdemos minutos antes de perder horas, de perder días, antes de perder semanas, meses y años. Pastor, ¿se pueden perder semanas y años? Claro, se puede perder todo esto. Yo no sé si has perdido tiempo o a qué le dedicaste tiempo que no fue productivo. Y sabes, en este momento del mensaje aparece una nueva palabra. Yo sé que muchos han hablado de esto, te han dicho esto. La palabra procrastinar. Una palabra totalmente, tal vez para algunos desconocida, procrastinar. Estás procrastinando. Tal vez te pueden decir alguna vez tus padres o los jóvenes ahora están usando esta palabra. Y procrastinar significa posponer o aplazar tareas, deberes y responsabilidades por otras actividades que nos resultan más gratificantes, pero que son irrelevantes. ¡Wow! ¿Sabes? ¿Cuántas cosas nosotros hacemos de esa manera? Deberes que para nosotros no nos gusta, pero que mejor hacemos esto que es más gratificante, me siento más agradado. No sé, es tan difícil cuidar a los niños, pero entonces quiero chatear en Facebook
quiero hacer otras cosas. Ay, qué bueno. Sí, es que trabajar es como tan difícil, pero prefiero quedarme en un sofá sentado orándole al Señor y que Dios abra puertas de empleo, ¿sabes? Así Dios no va a abrir las puertas de empleo. Tú tienes que tocar las puertas para que se abran. Así que muchas veces nosotros procrastinamos cosas, el tiempo, y esos deberes y responsabilidades los cambiamos por otras actividades que nos resultan más gratificantes y que son irrelevantes. Y saben, también tiene otra característica esto, por temor a afrontarlas. O sea, nosotros muchas veces tenemos temor de afrontar esto. Por ejemplo, les quiero, una llamada. Tienes que hacer una llamada a alguien. Tienes que hablar con alguien, tienes que decirle algo a una persona y lo primero que es, mañana la llamo, hoy no, pero tienes temor de la reacción que va a tener esa persona. No, pasado mañana, ¿saben? Puede pasar un mes y no llamar a esta persona. Procrastinar también puede tener sinónimos de diferir, aplazar, postergar o posponer. Así que familia, yo no sé tú qué estás procrastinando en este momento. Yo no sé qué estás aplazando, qué estás difiriendo, qué estás postergando, tal vez por miedo o simplemente porque esas cosas y deberes y tareas no son como tan buenos, pero estas otras cosas son más gratificantes para mí. ¿Sabes? Cuando tenemos esa actitud en nuestra vida, se nos pueden pasar los días, se nos pueden pasar las semanas, los meses y los años y no hiciste nada con tu tiempo. Un regalo que Dios nos dio, el tiempo. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué haces con el tiempo que Dios te regala todos los días? Pastor, no digas esas cosas. ¿Qué haces? Tal vez a ti no te rinde el día. Y tú que me estás escuchando, he tenido varias consejerías donde las personas me dicen, pastor, no me rinde el tiempo. Y unos es porque se levantan a mediodía. ¿Cómo le va a rendir el tiempo, por Dios? Otros porque tiene tantas ocupaciones que lo han absorbido y no le rinde nada. Y hay muchas cosas que podemos mirar en este entorno de la pregunta. Ahora, ¿qué haces con el tiempo que Dios te regala todos los días? Y la primera pregunta de esta pregunta es, ¿le das el tiempo diario a Dios? De ese tiempo que Dios te regala todos los días. Si Dios te regala 24 horas, ¿cuántas horas le estás dando a Dios? Pastor, no le estoy dando horas, tal vez le estoy dando 5 minutos de oración mientras me ducho. Y es tiempo para reflexionar. ¿Sabes? El tiempo no es solo minutos, segundos, microsegundos, ni horas. El tiempo es vida. El tiempo que tú le dedicas a algo, le estás dedicando la vida misma, porque sabes, ese tiempo no va a volver. Así que yo no sé en qué estás invirtiendo tu vida. Cuando tú tienes una cita, cuando estás hablando con otra persona, sabes, valora ese tiempo, porque el tiempo que te está dedicando esa persona es vida de esa persona. Así que el tiempo es muy valioso. ¿Estás siendo diligente con tu tiempo hoy? ¿Estás sacando lo máximo de la oportunidad que Dios te está dando cada mañana? Y aquí surge una pregunta en esa mañana. ¿Qué está ganando Dios con tenerte vivo? Suena fuerte esa pregunta, pero ¿qué tal si te la haces ahí y piensas un momento y reflexionas? Señor, ¿qué ganaste hoy con tenerme vivo? ¿Qué hice para ti? ¿Qué hice para el reino de Dios? Tal vez estás procrastinando mucho tiempo y has evitado hablarle a la persona que está a tu lado de Dios por días, por meses, por años, por décadas. Y tal vez esa persona está diciendo, está necesitando esas palabras. Quiero contar un testimonio en esta mañana. Recuerdo que tenía 16 años y estaba en el colegio. 16, sí, estaba en el colegio, o sea, 10º creo, más o menos. Pero desde el año 8º, siempre yo me reconocía y siempre hablaba de Jesús y siempre decía que yo era un seguidor del Señor.
para mis amigos, pero no habría para todo el mundo. Y nadie conocía que yo era cristiano. Tal vez en esa época uno era muy penoso, tantas cosas que pueden pasar. Pero, ¿sabes? Tenía unos compañeros de estudio y pasaba tiempos con ellos, hacíamos las tareas. Muchas veces yo les daba algún consejo, pero nunca les prediqué del Señor. Tal vez a los más cercanos sí, pero públicamente no lo hacía. Y Dios me confrontó un día cuando saliendo del colegio y encontrándome con una persona después de muchos años en la universidad y estamos entablando una conversación y ella me pregunta, ¿tú eres cristiano? Yo le digo, sí, yo soy cristiano. ¿Desde cuándo eres cristiana? Yo soy cristiana, yo tengo a Dios en mi corazón. Y ella me pregunta, ¿y tú hace cuántos eres cristiano? Y yo le digo, toda la vida he sido cristiano. Esta muchacha comienza a llorar. Yo le digo, ¿y por qué estás llorando? Y me dice, porque tú fuiste egoísta, porque nunca me predicaste del evangelio y nunca pude conocer antes a Dios, conocer esta verdad que me cambió la vida, que cambió todo mi ser, que cambió mi familia. ¿Por qué no me predicaste a mí? ¿Por qué esa verdad no llegó cuando yo estaba en el colegio? ¿Y por qué llegó después de muchos años? ¿Sabes? Eso me confrontó a mí de tal manera que yo fui a mi casa llorando y le pedí perdón al Señor. Y desde esa conversación con esta mujer, mi vida comenzó a tomar un entorno diferente. Así de, Señor, nunca más voy a callar tu nombre. Nunca más voy a callar esta verdad. Predicaré a tiempo y fuera de tiempo. Y a partir de ese momento predicaba en todo lugar, hablaba en todo lugar cuando me daban la oportunidad. Porque yo sabía que si esa vida anhelaba antes del Señor, yo no fui un canal de bendición para esa persona. Así que nosotros podemos malgastar el tiempo con muchas cosas, ¿sabes? Yo malgasté el tiempo tal vez en años de estudio del reino de Dios por no abrir mi boca y predicar el evangelio. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 3 versículo 1? Me fascina esto y quiero comenzar a aterrizar este mensaje. Dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Por cierto, estamos en un tiempo de abstenernos de abrazar. Tiempos de buscar y tiempos de perder. Tiempos de guardar y tiempos de desechar. Tiempos de romper y tiempos de coser. Tiempos de callar y tiempos de hablar. Tiempos de amar y tiempos de aborrecer. Tiempos de guerra y tiempos de paz. ¡Wow! ¡Qué palabra tan poderosa! Porque aquí Dios nos está enseñando que todo bajo los cielos tiene su tiempo y tiene su hora. Debemos ser buenos administradores del tiempo, familia, y debemos alinearnos a los tiempos. ¿Sabes? Alguno quiere plantar cuando es tiempo de cosechar. Alguno tiene tiempo, es tiempo de guardar, pero, ¿sabes? Tal vez es tiempo de desechar algunas cosas. Tal vez es tiempo de callar y no de hablar. Y la palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. A Dios no lo va a limitar este tiempo que está bajo los cielos. Porque Dios no lo rige este tiempo cronos, los minutos, los segundos, las horas. Para Dios un día, dice la palabra, que son como 1000 años. Dios no se mueve en el cronos, Dios se mueve en el kairos, en el tiempo eterno. Para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día.
Para Dios tu pasado es el presente y tu futuro es el pasado, porque Dios no lo limita el tiempo, pero la palabra es muy clara que todo lo que está bajo el cielo tiene su tiempo y tiene su hora. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, 9, nos va a decir lo que les estaba diciendo. Pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero todo lo que está bajo el cielo tiene su hora, familia. Todo tiene su hora. Ahora, la pregunta es, ¿estás alineado? ¿Estás siendo guiado por Dios? ¿Estás siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿Sabes, familia? Necesitamos alinearnos en los tiempos. Y alinearnos en los tiempos, quiero colocarles un ejemplo que el Señor me daba. Es como cuando tú llegas a tu casa, no sé si te ha pasado, y están viendo una película allí, ya llevan la mitad de la película, pero se ve muy interesante. Pero tú quieres estar en la película, te sientas y sabes, no entiendes nada, no sabes quién es el protagonista, no sabes qué es lo que está pasando. Tú dices, pero ¿alguien me puede explicar? Esto se ve tan chévere, pero alguien me puede explicar qué está pasando. Pero llega alguien de tu familia y te pone en el contexto, de la película, y cuando te pone en el contexto de la película, inmediatamente tú puedes alinearte a lo que está pasando en la película, y ahora en ese momento puedes entender muchas cosas que están pasando en la película y puedes llegar a la conclusión de un final. Ahora, la palabra nos va a poner en ese contexto, así como ese ejemplo de la película. La palabra nos va a poner en esta mañana en un contexto sobre los tiempos que estamos viviendo. Dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, carácter de los hombres en los postreros días. ¿Sabes? Estamos en los postreros días, familia, y por eso vamos a alinearnos en los tiempos. Dice la palabra así, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Familia, estamos en tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos muy difíciles. Versículo 2 dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, o sea, parecerán que son muy buenos, pero negarán la eficacia de Dios, la eficacia de ella. A estos evita. Familia, y aquí el Señor nos está alineando, colocando en el contexto de lo que está pasando en los últimos días. Si tú miras a tu alrededor, tú puedes conocer muchas personas así. Tal vez tú estás en esa condición, tal vez yo he estado en esa condición. Amadores de nosotros mismos, soberbios, desobedientes a los padres. Sabes, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque se levantarán todas estas personas, todas estas características de muchas personas que simplemente deciden llevar su vida a su manera, pero no de llevarla a la manera como Dios nos está guiando todos los días. Así que necesitamos, familia, número 1, ser entendidos en estos tiempos. Y Dios nos pone en este contexto. Así que si tú estás mirando todo lo que está pasando, hombres crueles, hombres que traicionan, hombres que dicen primero que sí, después que dicen no, hombres que tal vez te dicen a ti, sí, esto, firme con esto, pero después se echan para atrás, tantas cosas que pueden pasar. Sabes, estamos en los últimos tiempos, porque dice la palabra que tendrán apariencia de piedad, de ser personas buenas, pero negarán la eficacia de la piedad. A estos evita. Entonces la palabra de Dios nos va a dar el primer consejo en todo lo que hemos
leído. Necesitamos ser entendidos en los tiempos. Ahora, ¿qué es ser entendido en los tiempos? Es que el Espíritu Santo venga sobre ti para que conozcas la palabra. La palabra, necesitas conocer la palabra para el tiempo en el cual estás viviendo y para lo que vas a vivir. El Espíritu Santo puede hacer esa tarea en nuestra vida y alinearnos en el tiempo. Necesitamos eso en nuestra vida, ¿sabes? Y hay ejemplos en la palabra de Dios cuando sencillamente hombres no escucharon la voz de Dios. ¿Sabes? Este caminar con Dios no es de sentires. Hay una amiga por ahí que dice: siento un pálpito en mi corazón. No es de sentir pálpitos ni nada de esto, sino de entender los tiempos. Necesitamos entender los tiempos, necesitamos escuchar y seguir la voz del Espíritu Santo para ser entendidos en los tiempos. Saúl en una ocasión no fue entendido en los tiempos y eso le costó el reino. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 8. Quiero leerlo rápidamente. Dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, de aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforzaré pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. Sabes, cuando tú y yo no entendemos los tiempos, cuando tú y yo no somos entendidos en los tiempos, así suenan las cosas muy espirituales, podemos hacer cosas locamente. Saúl perdió el reino que Dios le había dicho que siempre iba a estar. El reino iba a extenderse por siempre, pero Dios, al ver que esta persona actuó locamente, no discernió los tiempos, no se alineó con lo que Dios estaba haciendo. ¿Sabes? La presión del pueblo fue tan fuerte en la vida de Saúl que prefirió escuchar la voz del pueblo que escuchar la voz de Dios. Dios le había dicho: espera, Samuel. Pero él prefirió escuchar la voz del pueblo, la presión del pueblo. Yo no sé, familia, por qué estoy hablando de esto en esta mañana. Tal vez las presiones hacen que esa voz sea tan fuerte y que te hablen a tu corazón y que tú tal vez hagas callar la voz de Dios y le hagas caso a la presión y tú decidas locamente y actúes locamente sobre una decisión. Que las decisiones, ¿sabes?, van a determinar destinos en nuestra vida. Toda decisión que tú tomes va a acarrear una respuesta en ti y en tus generaciones. Así que yo te invito a que no actúes locamente. Dice la palabra: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Cuántas veces nos equivocamos con nuestras decisiones? Decisiones que tú tomas y te equivocas, ¿sabes? Porque no estás alineada en los tiempos, porque no estás siendo alineado en los tiempos. ¿Cuántas veces nos arrepentimos de lo que decidimos? ¿Cuántas veces nos arrepentimos de cómo corregimos tal vez a nuestros hijos, de lo que hablamos? ¿Cuántas personas no me encuentro: pastor, yo no quería decir eso, yo lo dije en un momento de ira? No estabas alineado a los tiempos y hablaste cosas que no tenías que decir. Entendidos en los tiempos para tomar mejores
decisiones. Es lo que necesitamos, ¿sabes? Dice Primera de Crónicas 13:32. Y hay aquí algo que quiero mirar. Colocamos un ejemplo negativo, pero ahora quiero colocar este ejemplo de personas, no de personas, de toda una generación que estaba allí, de una tribu, la tribu de Isaacar. Dice la palabra que esta tribu era entendida en los tiempos. Estas personas podían entender los tiempos. Dice Primera de Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Sabes? Cuando comienza a fortalecerse el reino de David, cuando comienzan a venir de las tribus 5,000, 8,000, 10,000. De la tribu de Isaacar solo llegan 200 hombres, pero estos 200 hombres, donde todos sus hermanos, donde todas las otras tribus podían escuchar y oír lo que esta tribu de Isaacar, estos hombres, estos 200 principales, entendidos en los tiempos, necesitaban decirle a ellos, porque estos hombres formarían parte del ejército de David. Estos hombres eran entendidos en los tiempos y donde todo este ejército escuchaban para saber qué hacer, qué no hacer, dónde ir y dónde no ir. Estos hombres formarían parte del ejército de David. Porque este ejército, ¿sabe? No querían hacer las cosas en sus motivaciones. Yo no sé cuántas veces tú quieres hacer las cosas en tus motivaciones por la presión del día. Pero hoy yo te estoy diciendo, no hagas las cosas por motivaciones, por presiones. Haz las cosas alineadas en los tiempos de Dios. Alineadas en los momentos. Gloria al Señor, ¿sabes? Y hay un ejemplo tan glorioso y es Jesús. ¿Cómo no hablar de Jesús en esta mañana? Jesús era entendido en los tiempos. Juan capítulo 11 versículo 4 dice la palabra: oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Sabes? Yo me emociono cuando escucho al maestro hablando así. ¿Sabes? Yo quiero ser entendido en los tiempos. Jesús, cuando llegaron a avisarle que Lázaro, su amigo, había muerto, que ya no había nada que hacer, que se había demorado mucho. Pero Jesús estaba haciendo algo, sus pisadas, el camino. Dios entendía los tiempos, estaba alineado a los tiempos de su Padre y Él entendía lo que iba a hacer. Jesús entendía los tiempos. ¿Qué hubiese hecho tú o yo en esta situación? Que tú vas a ir a orar por alguien que está muy enfermo y en el camino te dice, no, ya no vayas porque murió. Ay, qué pesar, se murió. No alcancé a ir. ¿Sabes? Jesús sabía que tenía que ir a ese lugar. Porque esta enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Gloria al Señor. Así que es algo muy impresionante. Entonces, cuando miramos que Jesús se alineaba en los tiempos, Él sabía que orar, por quién orar, dónde ir, dónde no ir. Llegó un momento en donde pasaba por aldeas derecho y decía la palabra de Dios que pasó de largo, ¿sabes? Porque decía la palabra que había tanta incredulidad en ese lugar que pasaba de largo, porque no era el tiempo, porque el tiempo para esta ciudad era más adelante. Familia, tú y yo necesitamos alinearnos en el tiempo de Dios. Debemos entender los tiempos para ser asertivos en la vida. Los padres deben entender los tiempos para levantar a sus hijos. Las familias deben entender los tiempos para saber las dinámicas que comienzan a cambiar dentro de los hogares. Necesitamos entender los tiempos para hacer oraciones eficaces por nuestra familia, por nuestra ciudad, por nuestro entorno. ¿Sabes? Entender los tiempos es entender que te toca
hacer hoy y en el momento preciso, lo que te toca hacer hoy y en el momento que lo tienes que hacer. Muchas veces les confieso, no sé cómo orar, pero cierro mis ojos y le digo, Espíritu Santo, no sé cómo orar, dirígeme en esta oración. Y llega el Espíritu Santo y comienza a colocar las palabras. Hemos tenido mi esposa y yo parejas frente a nosotros que levantamos una oración y decirle, Señor, estamos delante de ti, no sabemos ni cómo orar por esta situación, pero tú sí sabes, Señor, y queremos alinearnos en la oración que tú quieres hacer. Y comenzamos a orar y Dios va colocando palabras, y Dios va colocando palabras. Jesús en una ocasión, dice Mateo 16, versículo 1, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. ¿Sabes? Porque la palabra de Dios dice que no es por vista, sino por fe. Y habrá momentos en donde no vas a recibir ninguna señal, sino que vas a comenzar a caminar simplemente por fe, creyendo que Dios tiene el poder, tiene la verdad y la dirección de tu vida. Pero habrá momentos en donde Dios te va a alinear a los tiempos, en donde tú vas a poder entender a dónde ir y a dónde no ir. A Pablo, el Espíritu Santo, en muchos de sus viajes les decía, y el Espíritu les impidió ir a ese lugar a predicar, porque tenían que ir a este lugar. Les estoy hablando de que tú y yo, cuando el cielo está nublado, podemos mirar y distinguir que está lloviendo, que va a llover, que hoy va a ser un día soleado, porque el cielo está descubierto y porque está todo azul, y podemos discernir los tiempos, el tiempo natural. Ahora yo quiero invitarte a que tú puedas discernir los tiempos espirituales, los tiempos en tu vida, en mi vida, los tiempos con tu familia, y te puedas alinear a esta película que es tu vida diaria con el Señor, para que tú puedas tener el contexto de lo que Dios está haciendo, el presente de lo que Dios va a hacer contigo en este presente y lo que Dios va a hacer en el futuro. Y sabes, tu futuro será lleno de bendición, tu futuro será lleno de su gloria, tu futuro, Dios tiene cosas hermosas para ti. Si estás pasando por un momento difícil, yo hoy quiero animarte, quiero decirte que te fortalezcas en Dios, porque Dios tiene cosas más grandes que tus pensamientos. Dices que sus pensamientos son mayores que tus pensamientos. Gloria al Señor. Por eso todos podemos mirar este tiempo, pero necesitamos alinearnos al tiempo del Espíritu Santo. Sabes, el Espíritu Santo te hará discernir los tiempos específicos, esos tiempos certeros en los cuales tú necesitas comprender. Te hará entendido en los tiempos, te hará sabio, te dará autoridad. Necesitas, como colocamos ese eslogan en la iglesia, el dunamis de Dios en tu vida, el Espíritu Santo alineando toda circunstancia, todo mover. Que tú puedas decir, oh, estoy viviendo esta situación tan difícil, pero esta situación no es para muerte. Esta situación que me está pasando en mi vida es para dar testimonio de la gloria y del poder del Señor. Necesitamos estar alineados en los tiempos. Estar alineado en los tiempos, Dios te va a revelar los tiempos, te hace entenderlos y te hace actuar en los tiempos. Te va a dar una cosmovisión de todo lo que está pasando. Así que yo quiero que oremos en esta mañana por eso. ¿Sabes? Quiero terminar con esto. Dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 29. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Eso es lo que necesitamos, familia, escuchar al Espíritu Santo
de Dios. Yo quiero que tú cierres allí tus ojos y ores conmigo y dígale: Señor Jesús, hoy, Padre, quiero alinearme a los tiempos, Señor Jesús, y quiero no solo alinearme, ser entendido también en los tiempos, Señor. Padre, así como esta tribu de Isaacar, que era entendido en los tiempos y hacía que se alineara todo un ejército, Señor Jesús, para poder, Señor, pelear contigo y no pelear solos, Señor. Padre, no queremos ser Saúles, Señor, que simplemente se dejan llevar por la presión, Señor, y actúan locamente, Señor. Queremos ser, Señor, como tú, Señor Jesús, fuiste en la tierra, Señor, eras entendido en los tiempos, sabía que aún la muerte, Señor, si papá había declarado que era vida y que simplemente era para darle la gloria al Señor, había vida en él. Aunque estuviera muerto, había vida, porque él entendía los tiempos y los propósitos de Dios. Señor, Padre, necesitamos como hijos tuyos, como iglesia, entender los tiempos, Señor. Aún en tu palabra dice que hay tiempos en donde no podemos abrazarnos y tiempos donde nos podemos abrazar. Sabes, estamos viviendo en un tiempo donde tú no te puedes abrazar, pero vendrán tiempos donde vas a poder abrazar. Sabes, estos tiempos que estamos viviendo son últimos tiempos, tiempos peligrosos. Tienes que alinearte a un contexto espiritual que Dios está ejecutando en este tiempo. Pero también quiero decirte que este tiempo va a terminar y llegará un tiempo nuevo en tu vida. Tal vez estás pasando por un momento de crisis financiera, ¿sabes? Habrán tiempos donde habrán crisis, pero también habrán tiempos donde habrán abundancia en tu vida. Tal vez estás pasando porque en tu alacena hay poca comida. Tal vez hay tiempos de escasez, pero ¿sabes? También llegarán tiempos de abundancia para tu vida y para tu familia. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Hoy queremos alinearnos, Señor, en los tiempos, Señor, y entender los tiempos, Señor. Gracias, Señor, porque aunque todo, Señor, tiene su tiempo bajo los cielos, tú estás por encima aún del tiempo, Señor. Y para ti, Señor, nuestro futuro es historia, Señor. Gracias, Señor. Así le dijiste a Jeremías, Señor. Tú hablaste y tú le profetizaste al profeta Jeremías, Señor Jesús, de todo lo que iba a hacer, Señor. Y Jeremías decía: es que soy tan joven, pero el Señor le decía, Dios le decía: no digas que eres joven, porque hablarás, porque harás, porque te levantarás, porque serás guiado por mi palabra. Dios lo estaba alineando en los tiempos perfectos para que pudiese ser entendido en los tiempos, para que él entendiera que su futuro ya era historia en Dios. Señor, gracias por esta palabra, gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana de bendición, mi Jesús. Yo te doy toda la honra y la gloria, Señor Jesús. Yo bendigo tu iglesia, Señor, bendigo cada familia en sus hogares, Señor. Te pido que esta palabra, Señor, los sacuda, Señor, los inquiete y los levante, Señor, y los alinee a ti, Señor Jesús. Y Padre Santo, que puedan comenzar a estar alineados y a buscar entender tus tiempos, mi Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.